esófago torácico y finalmente tenemos una pequeña porción que se llama el esófago abdominal, que ese esófago abdominal atraviesa este músculo que se llama el músculo diafragma para pasar del tórax hacia el abdomen e inmediatamente, más o menos el esófago abdominal mide como unos 2 centímetros, nada más, es muy pequeña la porción y inmediatamente el esófago pasó el músculo diafragma y entró en el abdomen, inmediatamente se conecta con el estómago. Normalmente el esófago tiene 3 sitios de estrechez, o sea, que uno como médico las tiene que conocer. ¿Por qué? Porque si yo le envío a un paciente que le hagan una endoscopia, pues el endoscopista, el gastroenterólogo me va a reportar esas 3 sitios de estrechez. Él me los reporta. Si yo no me acuerdo de que el esófago tiene 3 sitios de estrechez, pues cuando yo lea eso voy a pensar que es patológico. ¿Dónde se ubican esos 3 sitios de estrechez? Primero, donde termina la laringofaringe y comienza el esófago. Ahí se encuentra el primer sitio de estrechez. Segundo sitio de estrechez, a este nivel, donde está el callado aórtico y los bronquios principales. ¿Sí? Ahí en ese sitio viene la segunda estrechez. Y la tercera estrechez se encuentra a nivel del músculo diafragma. El músculo diafragma es el músculo que me separa el tórax del abdomen. Lo cierra como si fuera un techo, perdónenme la analogía que hago, ¿sí? Como si fuera un techo el músculo diafragma y me separa entonces lo que esté por encima del músculo diafragma será el tórax y lo que esté por debajo de ese músculo diafragma será el abdomen. Ahora bien, ese músculo diafragma me cierra herméticamente esas cavidades, pero tiene la particularidad de que tiene 3 orificios que van a recibir el nombre de hiatos. 3 orificios que reciben el nombre de hiatos. El primer hiato, precisamente de adelante hacia atrás, el primer hiato es es el hiato esofágico, que es el sitio por donde va a pasar el esófago desde el tórax, va a pasar al abdomen. El segundo hiato es este que ven aquí a la izquierda, ¿sí? A la izquierda de nosotros, que es el hiato de la cava inferior, que es a través de ese hiato pasa la vena cava inferior desde el abdomen hacia el tórax para terminar a nivel de la aurícula derecha, en la parte inferior de la aurícula derecha del corazón. Y el tercer hiato es el más posterior, es el último, que se llama el hiato aórtico, que es el sitio por donde va a pasar la arteria aorta desde el tórax hacia el abdomen para convertirse en la arteria aorta abdominal. ¿Sí? Entonces ahí están las tres estrecheces del esófago. El esófago, su función es solamente ser una vía de paso del bolo alimenticio, nada más. El alimento no se detiene en el estómago, en el esófago, simplemente como es un tubo que está bajando, pues el bolo alimenticio va pasando por ese tubo hasta que llega al estómago, nada más. Cuando por algún motivo se empieza a, perdón, discúlpenme, cuando por algún motivo se empiezan a retener los alimentos acá en el esófago, es porque algo está pasando en un esfínter que vamos a ver ahorita, acá entre el esófago y el estómago. Entonces empieza a retener el alimento y eso es lo que se llama una enfermedad que se llama acalasia. ¿Sí? Acalasia. Muy bien. Ok, chicos. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? No, señor. ¿No? ¿No question? Un Bueno, muy poquito bien. difícil, pero bueno. No. Por eso ahí están las presentaciones. Lo importante es que ustedes estén aquí al pendiente y toda esa cuestión para que repasen. Bueno, luego pasamos al estómago. El estómago es una bolsa muscular, es una bolsa muscular. Está constituida por 3 bandas de músculo. Ahorita les comento cómo es la distribución de esas bandas musculares.
El estómago, a nivel del abdomen, se encuentra la mayor cantidad del estómago, la encuentro ubicada en este espacio que recibe el nombre de epigastrio, epigastrio, ¿sí? Y una pequeña porción ya se encuentra a nivel del flanco del hipocondrio izquierdo, ¿sí? Eh, el estómago tiene tres segmentos, tiene tres porciones. Acá tenemos un estómago, esto que ustedes ven en la imagen superior izquierda. Ese tubo que ustedes ven allá es el esófago, ¿sí? Uniéndose con el estómago, ¿correcto? El estómago tiene tres porciones, tres segmentos. La parte superior recibe el nombre de fondo, fondo gástrico o fundus. Cualquiera de los dos nombres pueden utilizar, que es correcto. Pues fundus es el nombre en latín de fondo, ¿cierto? Es el nombre en latín de fondo. Pero por lo general uno utiliza el nombre de fondo, ¿no? Que es más fácil para nosotros. Bueno, luego de ese fondo gástrico viene una porción bastante grande que recibe el nombre de cuerpo, el cuerpo gástrico, ¿sí? Y finalmente viene una tercera porción que recibe el nombre de antro, antro pilórico. Entonces los tres segmentos del estómago son fondo gástrico, cuerpo y antro pilórico. El estómago tiene dos esfínteres. ¿Qué es un esfínter? Un esfínter es un repliegue de un músculo liso que actúa como una válvula, actúa como una compuerta, algo más o menos parecido que veíamos con el corazón, simplemente que las válvulas cardíacas son de un material, es un material fibroso, mientras que estos esfínteres son de músculos, son repliegues de músculos. Entonces, ¿cuáles son los dos esfínteres? Ubiquémonos en la parte inferior derecha. Entonces, vemos que entre el esófago, donde está terminando el esófago y comenzando el estómago, hay un adelgazamiento de este que estoy mostrando acá, ¿sí? Ahí ese se encuentra el esfínter. Ese esfínter se llama cardias. Y la función de ese cardias es permitir el paso del bolo alimenticio del esófago hacia el estómago, ¿sí? El cardias. Y el segundo esfínter lo encuentro donde está terminando el antro pilórico, ¿sí? Entonces veo donde está terminando el antro pilórico y donde está comenzando la primera porción del intestino delgado, ahí veo el segundo esfínter que se llama píloro. Entonces, el cardias permite el paso del bolo alimenticio del esófago hacia el estómago. Y el píloro permite el paso del quimo, ya no bolo alimenticio, sino quimo, permite el paso el píloro, perdón, el paso del quimo desde el antro pilórico hacia la primera porción del intestino delgado. El estómago también tiene dos curvaturas. Esta que está aquí hacia la izquierda se llama la curvatura menor. La estoy señalando. Y la otra que es más grande, está hacia la derecha, recibe el nombre de curvatura mayor. Curvatura menor y curvatura mayor. Chicos, una cosa, perdón que yo estoy aquí como disvariando. ¿Yo con ustedes vi sistema respiratorio? No, señor. No. Bueno, entonces el lunes la vemos, el lunes la vemos. Desde que empecé la clase estaba con la sensación y ya no me aguanté más. El lunes la vemos. Perdónenme chicos que hoy era respiratorio, pero bueno, no hay problema. Muy bien. Entonces, bueno, recuerdo nuevamente, curvatura menor y curvatura mayor del estómago. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, el estómago por dentro no es liso. Tiene una serie de repliegues, ¿sí? De elevaciones de la mucosa y del músculo. Precisamente esas elevaciones van a recibir el nombre o se van a llamar repliegues gástricos. Los repliegues gástricos. Esos repliegues gástricos, perdón, esos repliegues gástricos cumplen dos funciones muy importantes. La primera, cuando el bolo alimenticio pasa por el cardias desde el esófago hasta el estómago, cae
en medio de los repliegues gástricos. Y como les había dicho anteriormente, el estómago es una bolsa muscular. Cuando esa bolsa muscular comienza a contraerse, entonces los repliegues lo que van a hacer es triturar ese bolo alimenticio. Lo siguen triturando porque ya inició una trituración arriba en la boca con los dientes, con las piezas dentarias, ¿sí? Entonces ella sigue triturando el bolo alimenticio para que vaya siendo cada vez más como una papilla, por así decirlo, vaya dejando de ser tan sólido y se vaya convirtiendo en una sustancia viscosa. Uno. Dos, en esos repliegues gástricos, microscópicamente, hay unas células que ahorita vamos a hablar de ellas, unas células que se van a llamar parietales, otras células que se van a llamar principales, otras células que se van a llamar simógenas. Cada una de esas células va a producir una secreción, ¿sí? Y cada una de esas secreciones cumple un papel muy importante dentro del proceso de la digestión. En conjunto, esas secreciones reciben el nombre de jugos gástricos, los jugos gástricos. Entonces, esas secreciones que se producen ahí en las criptas o en los repliegues gástricos van a actuar sobre ese polvo alimenticio que cada vez está volviendo más como una papilla. ¿Para qué? Para, ojo, continuar desdoblando los alimentos, continuar desdoblándolos en sus componentes originales. En ese momento en el que esos jugos gástricos actúan sobre ese bolo alimenticio, deja de llamarse bolo alimenticio y recibe el nombre de quimo, ¿sí? Y ese quimo va descendiendo por todo el resto del cuerpo gástrico, pasa al antro y posteriormente pasa a la primera porción del intestino delgado. Aquí podemos observar nuevamente las partes del estómago, los tres segmentos del estómago, el fondo, el cuerpo y el antro pilórico. Vemos la curvatura menor, la curvatura mayor, ¿sí? Y vemos los esfínteres, el cardias, ubicado entre el esófago, que está en amarillo, y el cuerpo gástrico, que está en blanco, y el píloro, que está entre el antro pilórico y la primera porción del intestino delgado. ¿Listo? Bueno. Les decía hace un ratico que en esas criptas, ¿sí? En esos repliegues hay unas células, que les decía que se llaman células principales, parietales y simógenas. ¿Cuál es la secreción de cada una de estas células? En el caso de las células principales, son las encargadas de producir pepsinógeno. Ese pepsinógeno actúa sobre ese bolo alimenticio para ir desdoblando o continuar desdoblando ese bolo alimenticio en ciertas sustancias. Luego tenemos las células mucosas, que como el nombre me lo indica, van a producir moco y van a producir bicarbonato. Ese moco y ese bicarbonato, digamos que no ejercen una función directa sobre el bolo alimenticio, ¿sí? Sino que ¿cuál es la función? El moco lubricar, ¿sí? Lubricar, seguir hidratando ese bolo alimenticio y pegarse en la pared del estómago para proteger la mucosa gástrica. Y el bicarbonato, la función del bicarbonato, como las otras secreciones, pepsinógeno, ácido clorhídrico, gastrina, son secreciones ácidas. Entonces, el bicarbonato que se produce por parte de las células mucosas tiene la función de neutralizar el pH del estómago, porque ese pH en el estómago, por esas secreciones tan ácidas que son, el pH sería muy ácido, ¿sí? Entonces el bicarbonato tiende a bajar un poco la acidez. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, ya podemos entender lo que sucede en un paciente con gastritis, que muy seguramente hay entre las posibles causas que muy seguramente van a tener poca producción de bicarbonato. Entonces, digamos que no hay quien neutralice el pH ácido del estómago y entonces ese estómago va a continuar siendo muy ácido. Y segundo, va a haber un aumento en la producción de ácido
por parte tanto de las células principales como de las células parietales. Células parietales, entonces la función de esas células parietales es producir ácido clorhídrico y el factor intrínseco antianémico. Este ácido, o sea, es otro que junto con el pepsinógeno y la gastrina me van a tornar el pH del estómago ácido. Por eso la necesidad de que las células simógenas me produzcan bicarbonato para bajarle un poco la acidez a ese interior del estómago. Y la otra función o la otra sustancia, el factor intrínseco, se llama factor intrínseco antianémico. Este factor intrínseco antianémico comienza una vez que se convirtió en quimo, ese bolo alimenticio se convirtió en quimo, entonces el factor intrínseco antianémico comienza a reabsorber las vitaminas que trae ese quimo. Vitamina principalmente lo que es el hierro y la vitamina o todas las vitaminas del complejo B. ¿Para qué? Pues para evitar la aparición de las anemias en el paciente. Bueno, muy bien. Parece que arterias no vamos a ver, las vamos a ver en un solo tirón, en un solo dibujo. Ok, chicos, preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. No, señor. Ok, muy bien. Bueno, entonces voy a continuar. ¿Están viendo la presentación? Sí, ¿verdad? Sí, señor. Sí, sí, señor. Ok, pero otra vez vuelvo a ampliarla, que quería salirme para. ¿Qué hice yo ahí? Espere que... Allá. Bueno. Ay, ahora yo qué hice, espérense. ¿Están viendo la presentación? No. Espere, ya vuelvo a compartir. Pues madre, la cerré. Espere que como comprenderán, me atropella la tecnología. Perdón un momento. Sistema digestivo. Regáleme un segundito. Ahora esto que le dio. Ya, ahora sí. ¿Están viendo la presentación? No. Ya. No, señor. RD.